bienvenidos todos. Muchas gracias otra vez por estar acá. Este es como la segunda charla del ciclo de charlas que está elaborando el Semillero de Investigación Etnopsique, Etnopsicología y Enteógenos de la Universidad de Antioquia, adscrito al grupo de investigación Psiconex del Departamento de Psicología. Es un espacio que viene funcionando hace aproximadamente un año, que congrega estudiantes de diferentes áreas, desde la medicina, desde la psicología, la antropología, la sociología, así como profesionales egresados también, e incluso tenemos un grupo extendido abierto, un grupo de estudio en el que pueden, digamos, llegar personas de otras instancias que no necesariamente sean las académicas. Nosotros planteamos esta charla porque sabemos que hay una importancia fundamental en esta coyuntura actual de hablar de varios temas que nos tocan así como neurálgicamente, ¿cierto? El tema pues de los psicoactivos, de los psicotrópicos o de los enteógenos, el tema de las prácticas indígenas, el tema de las prácticas indígenas en contextos occidentales, el tema de la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el día de hoy voy a estar yo acompañándoles. Mi nombre es Alejandro Marín, antropólogo de la Universidad de Antioquia, y va a estar conmigo Stephanie Barrera, estudiante de último semestre, ya casi graduada, de sociología, y vamos a estar como charlando un poco, haciendo unas reflexiones. Hay una aclaración, digamos, previa que sí me gustaría hacer, y es que lo que vamos a exponer acá no es producto de una investigación, digamos, ardua de tiempo terminada, sino que es más fruto como de los mismos estudios que hemos realizado al interior de Etnopsique e incluso pues independientemente. Entonces son como más reflexiones, más de revisión un poco académica, ¿cierto? Del asunto, del tema, más no una, digamos, investigación terminada. Entonces, muchas de las cosas de acá posiblemente tengan imprecisiones, posiblemente tengan observaciones, tengan otros puntos de vista, y bueno, para eso estamos precisamente, como para abrirnos a ese diálogo. El tema de hoy es los chamanismos a través de la historia. Vamos a darle entonces como continuidad a nuestra primera charla. En la primera charla hablamos sobre la conciencia humana y el rol que han jugado las experiencias de éxtasis o de trance o de estados modificados de conciencia en la evolución de esta conciencia humana, en la emergencia de esta conciencia humana y de la capacidad simbólica. Nos centramos mucho en la neurobiología, en cuáles son esas estructuras del cerebro que están ligadas a estas experiencias de lo sagrado, a estas experiencias modificadas de conciencia. Incluso nos preguntamos si de pronto la conciencia podría ubicarse en el cerebro, y pues hemos visto que es una tesis como muy debatida, que en este momento hay hipótesis que hablan que la conciencia no se produce propiamente en el cerebro, si bien hay unas estructuras obviamente biológicas que sin ella no sería posible, pero que hay otras dimensiones, por decirlo así, que tenemos que tener en cuenta para la emergencia de la conciencia, y hablábamos de lo simbólico, del papel de lo simbólico para que el ser humano pueda, digamos, crear comunidad, pueda crear sociedad y pueda desenvolverse y adaptarse a los diferentes nichos ecológicos. Entonces, digamos que un poco en esa lógica queremos hablar de los chamanismos, un tema muy debatido, un tema muy criticado desde la misma academia, con muchas perspectivas. Entonces queremos como poner acá en la mesa algunas de esas perspectivas. ¿Y por qué, digamos, ligar un poco la anterior charla? En esta anterior charla nos dimos cuenta que hay ciertas características universales del Homo sapiens. Entre esas estaba el acceso a los estados modificados de conciencia, estados expandidos de conciencia, y que vimos que esos estados expandidos de conciencia no son solamente propios del ser humano, son también, digamos, varias especies animales y de insectos también acceden a esos estados modificados de conciencia por medio de la ingesta de plantas o de animales o de los mismos insectos. Entonces tenemos el ejemplo de los chimpancés que ingieren hongos, del elefante que fermenta en su trompa algunas plantas para
digamos, tener una bebida alcohólica, de los lemures que se comen ciertas hormigas y insectos que son venenosos para, digamos, repeler insectos, para, como una forma de fortalecer su sistema inmune y también para alcanzar, digamos, ciertos estados de ebriedad. Entonces vemos que esto es una cosa transcultural, incluso transespecie, y que en este momento hay, digamos, unas hipótesis muy interesantes sobre cómo este acceso a estos estados por medio de, sea el consumo de plantas sagradas, o sea las danzas, o sea los cantos, o sea el control de la respiración y todas las otras técnicas que hay, han jugado un papel para que el ser humano, desde los primeros homínidos, por lo menos desde el Paleolítico superior, pueda, digamos, comenzar a institucionalizar ciertas prácticas culturales, religiosas, simbólicas y cierto control social también y cierta forma de adaptación al entorno. Entonces, de ahí, digamos que surge la idea de hablar de estos chamanismos. Pero entonces, para iniciar, tenemos que preguntarnos primero de si existe el chamanismo, qué es eso de chamanismo, de dónde viene lo del chamanismo. Algunos autores en ese momento consideran que las prácticas chamánicas solamente se pueden, digamos, identificar en grupos muy específicos de cazadores-recolectores o de pronto grupos que viven de la caza, de la recolección y que tienen algún modo de siembra, de horticultura. O incluso algunos grupos pastoriles, pero que ya en sociedades más complejas el chamanismo ya tiende a desaparecer y vienen otras formas, digamos, religiosas o mágico-religiosas, como la posesión, como las, digamos, danzas extáticas de los derviches. Se derivan de ahí también las prácticas religiosas, digamos, más institucionalizadas. Entonces, se considera o se ha considerado que el chamanismo fue quizás esa práctica religiosa primigenia en el ser humano que da origen a no solamente, digamos, a ciertos sistemas religiosos, sino que da origen al mismo pensamiento humano. Pero eso obviamente son hipótesis que son muy, muy controvertidas. Aún así, digamos que hay unas evidencias arqueológicas que nos están dando unos puntos de vista que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen la cueva.
que todavía incluso al día de hoy se ve, y es uno que yo lo he denominado el colonial o religioso, una perspectiva colonial religiosa del chamanismo. Eh, ¿De dónde viene la palabra chamanismo? Viene de la palabra chamán. La palabra chamán viene de una lengua tungús, un pueblo en Siberia, en donde chamán era el hombre que era intermediario entre los espíritus y que aparte de eso tenía la función de curar a los enfermos, de guiar a los muertos hacia el otro mundo, hacia los otros mundos, y de, digamos, controlar el orden social, político de la comunidad, y que lo hacía por medio de unos trances extáticos a partir principalmente de las danzas y el tambor, y ya también posteriormente del consumo de ciertos hongos como la manita muscaria, que es el famoso hongo rojo con pepitas blancas que vemos asociado al mundo de las hadas, de los duendes. El contacto de los primeros colonos con estos chamanes básicamente se dio a partir de unas misiones religiosas y de mercaderes en toda la parte, digamos, septentrional de Rusia, y de ahí es que se empieza a conocer ese término de chamán. Ya posteriormente tenemos, digamos, toda la oleada de conquista europea sobre Latinoamérica y se encuentran prácticas muy similares, prácticas en donde se ingieren sustancias para llegar a estados de éxtasis, y todas estas prácticas fueron vistas desde esta perspectiva colonial religiosa como un contacto directo que estas personas tenían con lo demoníaco. Básicamente era una perspectiva satanizada de las prácticas de curación, de las prácticas de adivinación, de las prácticas simbólicas y religiosas de estas comunidades. Entonces, digamos que esta ha sido una perspectiva que viene desde el siglo XVI, XVII y que incluso al día de hoy nos está permeando. Y nos permea en otra perspectiva para ver el chamanismo, que sería la de la cultura popular, denominada pues así entre comillas cultura popular. Es una perspectiva bien interesante, es un fenómeno bien interesante porque se deriva de toda esa, digamos, imbricación de lo religioso y de lo colonial y de esa estructura occidentalizada y cristianizada que tenemos, por un lado, que sataniza estas prácticas y que ve a estos indígenas como unos salvajes, como que tienen un conocimiento mistérico, que pueden hacer embrujos, hechicería, maleficios, ¿cierto? Pero por otro lado, también, digamos, hay una otra cara, y es que se accede también a este conocimiento, se acceden a estas prácticas. Acá tenemos el templo del indio amazónico conocido, reconocidísimo en Bogotá, asisten miles de personas, cientos de miles de personas al año para poder hacer diferentes, digamos, funciones, desde curar una enfermedad hasta quitar un espíritu, hacer un exorcismo, conjurar una relación amorosa, ligar a las personas, limpiar las casas y los negocios para la prosperidad, en fin, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos también acá en el centro de Medellín, pues como constantemente. Y hay ciertas culturas o ciertos pueblos de acá de Colombia que han estado muy ligados a eso. O sea, acá en Antioquia tenemos Segovia y varios pueblos del nordeste antioqueño, Segovia, tenemos también Zaragoza, por ejemplo, el Bagre, que son conocidos por ser pueblos brujeriles, en donde, digamos, la dinámica de esa brujería, que es un poco un sincretismo entre prácticas indígenas muy antiguas con prácticas incluso de ascendencia africana, se configuran dentro de la sociedad y se vuelven funcionales dentro de estas sociedades. Y también, por ejemplo, en el suroccidente de Colombia tenemos, por ejemplo, en Nariño, en Cali, en Popayán, en estas grandes ciudades en donde los indígenas del piedemonte amazónico, del Putumayo, por ejemplo, han estado en contacto constantemente con las ciudades y con la cultura popular para realizar este tipo de trabajos también, de trabajos de limpieza, de trabajos de sanación, de curación, y de quitar maleficios, etcétera. Entonces, digamos que esta otra perspectiva de la cultura popular tiene, digamos, esas dos caras, lo demoníaco por un lado, medio tabú, pero por otro lado se accede igual a ellas. Tenemos otra perspectiva que ya es la perspectiva, digamos, académica, que sería como la que vamos a trabajar un poco desde la charla, desde esta charla. La perspectiva académica también ha tenido múltiples, digamos, visiones y perspectivas. También tiene un origen colonial. Entonces aquí vamos viendo que
básicamente el chamanismo o lo que llamamos chamanismo tiene un origen colonial, occidental, moderno. Las primeras, digamos, acercamientos para poder definir estas prácticas las hicieron los primeros antropólogos y sociólogos en el siglo XIX y XX, cuando empiezan a pensar en estas tradiciones mágicas que se encuentran regadas por todo el mundo, ¿cierto? Desde África hasta Australia, en Asia, en América, en Europa, en la Europa medieval, por ejemplo. Entonces empieza a mirar esto como manifestaciones de un pensamiento prelógico, de un pensamiento irracional, de un pensamiento supersticioso que se cataloga como animismo dentro de ese discurso académico, pero que siempre se vio como un estadio o una etapa que la humanidad tiende a superar, ¿cierto? O sea, un estadio anterior. ¿Por qué? Porque la civilización europea era la racionalidad europea era el modelo de sociedad y de pensamiento. Ya después, digamos que se tiene otra perspectiva y es una perspectiva también muy ligada y es una perspectiva psicopatológica. Entonces se comienza a interpretar el chamán o los chamanes, sobre todo al principio los siberianos. Esto digamos que fue un movimiento muy grande de psiquiatras rusos y de sociólogos y antropólogos rusos que investigaban ese chamanismo siberiano que es conocido como el chamanismo clásico o el verdadero chamanismo. Interpretaban que los chamanes básicamente lo que eran unos enfermos mentales, unos psicóticos que simplemente se estructuraban dentro de su sociedad para ser funcionales. Entonces, digamos que esta perspectiva de lo chamánico como patológico predominó gran parte de la primera mitad del siglo XX, hasta que ya después comienza otro viraje en donde ya se está viendo, ya no se ve como psicopatológico esto, sino que comienza, digamos, el discurso del relativismo cultural, como que no, esto no podemos verlo desde la óptica occidental, esto tenemos que tratar de entenderlo desde la misma lógica de las comunidades y tenemos que mirar por qué funciona, por qué es funcional y cuáles son, digamos, esa importancia de esas creencias y de esas prácticas chamánicas en esos grupos. Entonces hay un estudio del Claude Lévi-Strauss, padre de la antropología estructuralista, que tiene un artículo muy, digamos que fue un boom y le sirvió a psicoanalistas y antropólogos para comenzar a cambiar de perspectivas, que se llama la eficacia simbólica, y comienza digamos, a desmentir tal vez, aunque esa puede que no sea la palabra, ese discurso psicopatológico. Es decir, esto no es psicopatológico y esto tiene una funcionalidad muy específica. Él analiza un ritual de la comunidad Gunadule en Panamá, en donde una mujer está tratando de dar a luz, pero no está dilatada y está teniendo un proceso sumamente duro y está a punto de morir. Después de hacer, digamos, varias prácticas con plantas para que se dilate la vagina y este tipo de cosas, no funcionaban, entonces llamaron a un chamán de una aldea vecina. El chamán en esta comunidad lo llaman el Nele, y llega a esta comunidad y lo que él dice es, a ella la tiene, digamos, poseída en este momento unos espíritus de los hombres sombrero, y comienza a recitar unos cantos sobre cómo los hombres sombrero van descendiendo por todo el vientre, van pasando por la vagina y van abriendo el camino. Digamos que estos cantos repetitivos de 1, 2, 3 días seguidos sin parar hacen que la persona que está, la mujer que está en el proceso comience a identificar sus símbolos y sus mitos de estos cantos y todas esas categorías y todo ese imaginario en su propio cuerpo y comienza a somatizar y efectivamente comienza a dilatar hasta que pueden nacer el hijo. Ahí después de ese proceso se encuentra como que bueno, acá los cantos efectivamente tienen una eficacia simbólica. Entonces eso dio un giro en la perspectiva del chamanismo y se comenzó a estudiar el chamanismo desde la academia así impresionantemente. Hubo, digamos, una explosión de muchos estudios a mediados del siglo XX, entre los años 50, 60, y esto también, digamos, que coincidió con la coyuntura de la época, ¿cierto? De la contracultura, de cómo también tradiciones de Oriente se estaban comenzando a ver en Occidente. Y hay figuras importantísimas en este tema, como Carlos Castaneda, que publicó las enseñanzas de Don Juan,
un libro en el que él como antropólogo se va a estudiar una comunidad yaqui al sur de Estados Unidos, norte de México, y comienza a aprender de esas prácticas tradicionales de ese chamanismo yaqui. Es una figura muy controvertida, de hecho en este momento ya está casi evidenciado que la figura, por ejemplo, de Don Juan Matus, que fue el chamán, que él todo el tiempo, digamos, fue la figura de la que él aprendió, en realidad no existió como persona, sino que es como una combinación ficticia de muchos chamanes con los que él se entrevistó. Y bueno, él después de entregar su tesis doctoral en antropología, sigue investigando y termina siendo chamán. Entonces ahí hay un juego que es importante y que es interesante, que se ha visto mucho y se ha caricaturizado mucho también, y es el del antropólogo chamán. El antropólogo que se va a una comunidad a estudiar un tema, termina tan metido que deja de ser antropólogo para volverse hechicero, que fue, digamos, lo que le pasó un poco a Carlos Castaneda y que por eso no es tenido en cuenta, digamos, muy rigurosamente a nivel académico, pero digamos que literariamente y simbólicamente creo que describe unos mundos que son como muy interesantes que valen la pena pues como analizar. Y hay otra cantidad de estudios, estudios sobre alucinógenos y chamanismo, sobre los chamanismos en los diferentes pueblos. Hay un estudio en particular de un historiador de las religiones rumano llamado Mircea Eliade, que saca un libro, una enciclopedia que se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. En ese momento un compendio, lo sacó en 1952, es un compendio de las prácticas chamánicas de norte a sur en todo el globo. Lo que básicamente él quería mirar es cómo esto sí se presenta de una manera muy similar en pueblos tan aislados y que eso debe tener unas características comunes. A partir de ahí, digamos que se instaura una perspectiva neuropsicológica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Eliade dice, el chamán es el especialista arcaico, o sea, que viene de tiempos anteriores, en el manejo de las técnicas del éxtasis, del trance, de los estados modificados de conciencia. Esto también es muy criticado porque pues, hay prácticas que involucran estados modificados de conciencia que no necesariamente son chamánicas, y hay prácticas chamánicas que no necesariamente involucran estados modificados de conciencia. Entonces, bueno, como verán, esto va a ser una cosa totalmente abierta. No vamos a poder definir nunca algo como tajante. Bueno, después, digamos, de esta perspectiva del mediados del siglo XX, ya a finales del siglo XX y a principios de este, comienza una perspectiva un poquito más holística o un poquito más interdisciplinaria. Se comienza a mirar entonces cuáles son esas bases biológicas que componen lo que se pensaría que es el chamanismo y cómo eso está, digamos, ligado a muchos otros procesos. Entonces es una teoría biopsicosocial del chamanismo y neurofenomenológica del chamanismo. Ahorita hay un antropólogo norteamericano, Michael Winkelmann, que es, digamos, el abanderado de este tema, y ahorita, digamos, vamos a centrar un poco en los planteamientos que él propone. Entonces, esta era la tercera perspectiva del chamanismo. Y tenemos esta otra cuarta perspectiva del chamanismo, que es la perspectiva de la nueva era, que nace también a partir de la perspectiva académica. Los estudios de Carlos Castaneda impulsaron un oleaje de personas que llegaban a buscar entonces este pueblo yaqui, buscando a don Juan Matus por todas partes, nunca lo encontraron, buscando una gran cantidad de curanderos. Se publican también otros estudios muy importantes como Teonanácatl, el hongo sagrado o el hongo maravilloso, por el banquero Robert Gordon Wasson, que redescubrió el uso ritual de los hongos psicodélicos dentro de un pueblo mazateca en México. Todo esto comienza un oleaje grande entonces de personas, de hippies, de la farándula también. Los Beatles estuvo allá, David Bowie estuvo allá con María Sabina, que era la chamana de los hongos. Aparte también venía, digamos, otra oleaje porque se empezaba a conocer también desde el sur que en el Amazonas exótico y misterioso se consumía una sustancia psicotrópica que producía unos estados de éxtasis y de comunión sagrada, y poetas como, se me va el nombre en este momento, bueno, el poeta beatnik, no recuerdo el nombre, William Burroughs, muchas gracias,
sale a experimentar con el yagé y hace una correspondencia con el otro poeta Vigny Allen Ginsberg sobre las cartas del yagé, llamado las cartas del yagé, sobre esas experiencias, y eso hace que entonces también muchos viajeros empiecen a llegar al sur, a Suramérica, en busca del yagé. Y bueno, y toda esta mezcolanza en esa época álgida del 68, de la revolución epistemológica, de la entrada del posmodernismo o de la modernidad tardía, y bueno, todo esto, digamos, montón de prácticas que se estaban comenzando a ver, y bueno, y los procesos de globalización, pues hacen que las prácticas chamánicas sean, digamos, reintroducidas, o no, esa no es la palabra, sean más bien como apropiadas, sean como revivificadas, y muchas personas no indígenas occidentales, nacidos en ciudad, comienzan a aprender de estas prácticas. Entonces de acá sale un movimiento, esto es como una metared, la nueva era no es algo como definido, hay digamos unas ideologías claves en común, pero básicamente es una metared de muchos movimientos espirituales y esotéricos contemporáneos que van desde el Reiki, desde los chakras, desde el yoga, desde la meditación, desde lo chamánico, etcétera, etcétera, y todo eso se junta en una sola urdimbre, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ahí hay unas características muy interesantes porque se comienza a mirar un panorama de lo chamánico, de lo ancestral y de lo indígena como modelo de sabiduría, modelo de ancestralidad, modelo de bienaventuranza, etcétera. Más adelante vamos a ahondar sobre este fenómeno que sería conocido en este momento, se conoce como neochamanismos o chamanismos urbanos. Entonces, en últimas, ¿qué es el chamanismo? Pues, como les dije, difícil de definir. Si nos, digamos, si somos rigurosos etimológicamente, el chamanismo solamente existe en los pueblos altaicos de los montes Urales hacia acá, en toda la parte de Siberia, la Rusia, de Rusia, y un poco también en los límites con Mongolia, con Corea. De ahí es el chamanismo propio clásico. Que se haya utilizado el término chamán para ponérselo, digamos, como etiqueta a muchas otras prácticas, digamos, que obedece más a una necesidad del occidental de categorizar estas prácticas. Entonces el chamanismo lo vamos a ver principalmente como una categoría antropológica, no lo vamos a ver como unas prácticas o como una religión o como algo, sino más como una categoría, una herramienta conceptual de la antropología para poder definir ciertas cosas, que por un lado son reflejo de la sociedad occidental, de cómo la sociedad occidental ve al otro, ¿cierto? Y por eso entonces muchos antropólogos no hablan de chamanismo, sino de chamanismos en plural, por lo menos como para dar a entender que es que no es una sola cosa, no es una ideología sola y estancada, sino que son muy diversas y que incluso hay prácticas que parecen que se contradijeran entre ellas y que pues en vez de hablar de chamanismo, podríamos hablar de jaibanismo entre los Emberá, o de tehualismo entre los Nasa, o de, no sé, taitismo entre los payeísmo, entre el Putumayo, los indígenas del Putumayo, etcétera, etcétera. Y también se considera que entonces esta categoría es dialógica, en el sentido de que como no trata de establecer una, digamos, verdad o un significado universal, sino que debe usarse en relación a, ¿cierto? Si dentro de una comunidad uno ve que hay ciertas prácticas que puedan llegar a tener, digamos, esta categoría y que se pueda usar esta categoría para englobarlas, entonces las usamos, si no, no. Entonces es una categoría que también busca un poco como ese relativismo cultural. Aún así, pues tenemos como varias definiciones. Yo quiero dar acá como unas cuantas definiciones de lo que sería eso, el chamanismo. Entonces, Eliade decía, el chamanismo son las técnicas arcaicas del éxtasis. Deverox, el etnopsiquiatra, decía, el chamanismo es como un complejo psicosocial basado en los trastornos psicóticos de su líder. Rachel Dolmatov, que es un antropólogo alemán, si no estoy mal, que estudió acá las comunidades indígenas durante muchísimo tiempo, define el chamanismo como sistema ordenado y coherente de prácticas sociales, políticas y religiosas asociadas al mundo de los espíritus. Michael Harner, que es un antropólogo de esos que los han denominado como antropólogos chamanes,
porque desarrolló unos métodos y un instituto, una fundación para estudios chamánicos que hace terapias también a partir de la implementación de los tambores, de ciertos ritmos de tambor. Él define el chamanismo no como un sistema de creencias, sino como un método de acceso al mundo espiritual por medio de los estados de trance. Digamos que esta definición es interesante porque él apoya mucho las ideas de la nueva era para decir es que si el chamanismo no es un sistema de creencias, sino un método, todos podemos aprender ese método y todos nos podemos volver chamanes. Entonces, digamos que ahí está ese punto importante de ese antropólogo Michael Hartner. Josep María Fericla es un antropólogo, etnopsicólogo en España, que digamos es uno de los que actualmente es especialista a nivel mundial de los chamanismos y que tiene unas visiones muy interesantes. Habla de un sistema de creencias y de prácticas abierto y cambiante, que no puede ser definido, que cada sociedad construye de manera específica y que ha servido para cumplir una función adaptógena. Entonces, Fericla comienza a decir, el chamanismo, digamos que si fue usado estas prácticas, digamos en la ancestralidad o por allá en las épocas de los primeros humanos, el papel fundamental del chamán es una función adaptógena, es decir, que le permitía a la comunidad adaptarse al cambio, adaptarse a las demás personas, adaptarse a sus propios, digamos, dilemas psíquicos, etcétera. Y Michael Winkelmann, que ahorita pues como que hablamos de él y más adelante le veremos más, ve el chamanismo como una capacidad innata del Homo sapiens para usar sus propios estados de conciencia, que pueden ser el sueño, la introspección, el trance, etcétera, etcétera, como herramientas de planificación y de proyección para programar un futuro. Esta también es una visión muy biológica, pero también, digamos, muy social, biopsicosocial, de lo que sería el chamanismo y de que básicamente cumple una función de adaptarse al medio, poder planificar el futuro a partir de los estados de trance. Bueno, y entonces, bueno, acá ya voy a pasar a hacer como una descripción por encima tal vez, o muy general, por decirlo así, sobre entonces el chamanismo de manera transcultural, si se puede hacer o no se puede ver el chamanismo como un fenómeno transcultural, es decir, como algo que se presenta en todos los lugares sin importar las diferencias. Esto es una pregunta interesante porque si bien las prácticas son muy diversas, si bien son muy diferentes en cada pueblo, en cada esquinita del mundo, las prácticas chamánicas tienen sus propios deidades, sus propios sistemas religiosos, políticos totalmente diferentes, lo que hace interesante esta visión del chamanismo a nivel transcultural, que es la que adopta Michael Winkelmann, es que hay unos puntos en común. Entonces, ¿cuáles son esos puntos en común? Básicamente, hay que tener en cuenta que compartimos un mismo sistema nervioso central. Ya por ese lado comenzamos a hablar que hay una cosa universal en el ser humano, por lo menos un mismo sistema nervioso central, que cada comunidad puede, digamos, aprovechar ciertas activaciones o no de ciertos estados de la mente propiciados por la alteración bioquímica del cerebro. Digamos que es otra cosa, pero tenemos esa estructura biológica innata y a partir de allí entonces vamos a desenglosar cuáles son esas universalidades que el chamanismo nos puede dar o que los chamanismos nos puede dar, esta perspectiva transcultural. Entonces yo he denominado hay como tres bloques grandes para uno poder abordar esta parte de los chamanismos y de las características transculturales del chamanismo. Por un lado, tenemos lo que yo digo que es una cosmoontología, es decir, las formas de ver el mundo, de concebir el mundo y las formas de delimitar ontológicamente qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Por ese lado, entonces, tenemos que un principio universal o transcultural de los sistemas chamánicos, por muy diversos que sean, es que hay realidades múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que hay realidades múltiples. Básicamente,
que la realidad inmediata, el mundo físico en el que nos estamos desenvolviendo constantemente, no es único, no es el único. Hay otras realidades, hay otros mundos invisibles y que no son de fácil acceso para nuestra conciencia, digamos, ordinaria, y que de cierta manera también determinan e influyen en esta realidad, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una visión material e inmaterial del mundo, ¿cierto? Esto es muy complejo como de categorizar, en el sentido de que la visión material e inmaterial del mundo es una visión occidental, porque cuando uno se mete a buscar en los pueblos indígenas y convive con ellos, normalmente la división entre el mundo espiritual y el mundo material y el mundo físico no es tan tajante como si la imponemos nosotros, pues digamos, desde nuestra visión. Eh, pero bueno, de alguna manera como que tenemos que asumirlo, entonces por eso yo no hablo como de un mundo espiritual y un mundo físico, sino más bien de realidades múltiples. Se puede acceder a realidades múltiples. Entonces no existe pues esta separación tajante y radical entre el mundo de las apariencias y los mundos invisibles. Eh, y los chamanes son los especialistas en poder entrar y salir de estos mundos invisibles con facilidad. Hay un concepto muy bonito que un antropólogo sueco que trabaja acá en Colombia, en el Amazonas, en el noroccidente amazónico, por la región del Baupés, con la comunidad Macuna específicamente, que él, digamos, propuso, y él hablaba de una ecosofía, en un principio de una ecosofía, es decir, de un sistema de saberes ecológico, y después lo cambió a una ecocosmología, es decir, de una forma de relacionarse con la naturaleza y con el cosmos muy particular. Entonces, cuando él comienza a describir estas relaciones, básicamente lo que dice es los Macuna, por ejemplo, para poner un ejemplo muy puntual, eh, tienen una relación de continuidad y de contigüidad con la naturaleza. Entonces no separan la naturaleza de la cultura, no separan el individuo de la naturaleza y no separan los otros animales de lo que son los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay una relación de continuidad en el tiempo y una relación de contigüidad espacial. Y estas relaciones, digamos que el especialista en mantener el equilibrio de estas relaciones es el chamán de estas comunidades, el payé, a partir del acceso al mundo de los espíritus o del mundo de las gentes, de los dueños de los animales. Y este acceso a ese mundo para poder mirar qué se puede cazar, cuándo se puede cazar, cuándo no, qué animales se pueden comer y qué no, que digamos es una perspectiva simbólica o religiosa del mundo, sirve además como un método para regular, por ejemplo, las especies, de regulación demográfica, para digamos, sortear las épocas de escasez y cosas de ese tipo. Entonces digamos, funcionalidades muy pragmáticas las del chamán en este sentido. Entonces ese concepto de cosmología es muy interesante porque básicamente se encuentran en las cosmoontologías chamánicas esa relación hacia la naturaleza como una entidad que no está separada de nosotros y esa relación con los animales como algo que ellos también son gente. Es una perspectiva también que se ha denominado perspectivismo amerindio, y es que los animales no son simplemente, digamos, objetos para usar o recursos para usar, sino que ellos también son gente y ellos también cazan humanos. Y ellos simplemente en este mundo aparente se visten con sus ropas de tigre, con sus ropas de danta, pero cuando digamos, se van a sus espacios culturales tradicionales, se quitan esas vestimentas y son seres humanos también. Entonces, ahí vemos que no hay una noción de separación entre lo cultural y lo natural. Otra perspectiva, otra característica como fundamental, yo la defino como ontologías manifiestas, básicamente es que los chamanismos definen qué es lo que existe a partir de las experiencias de trance. Un estado modificado de conciencia, expandido de conciencia, digamos que permite precisamente expandir la sensorialidad, permite expandir los procesos de percepción del mundo. Sabemos pues, y esto es una verdad científica para los que les gustan las verdades científicas, que nuestra percepción del mundo es sumamente limitada.
y que lo que alcanzamos a percibir es un porcentaje muy pequeño de lo que en realidad está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso se puede, digamos, contrastar con muchos otros animales, por ejemplo, que tienen otras cualidades para percibir, por ejemplo, los colores infrarrojos o la visión nocturna o los impulsos eléctricos a distancia, etcétera, cosas que los seres humanos incapaces de percibir. Pero con los estados modificados de conciencia se tiende a hacer una expansión de la sensorialidad. Y aparte de eso, comienza un proceso que en la charla anterior lo denominábamos un proceso de mitopoiesis, que es un proceso dinámico de creación de sentido y de significado. Entonces, cuando se accede a estos estados modificados de conciencia, se comienza todo el imaginario simbólico en el que está, digamos, inscrito el chamán o el aprendiz, todo ese bagaje cultural empieza a aflorar, 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 y entonces a partir de esas experiencias se pueden identificar ciertas entidades, ciertas ontologías, ciertos seres que se definen normalmente como espíritus de la naturaleza, energías, o también pueden tomar la forma de figuras abstractas. Hay un cierto tipo de ontología de este tipo entre los chamanes achuar de Ecuador, que son unas flechas. Las flechas por medio de las cuales ellos pueden lanzar para curar o para, digamos, hacer maleficios y enfermar a la gente, incluso hasta matar a la gente. Y el chamán lo que tiene que hacer es encontrar cuál es su propia flecha, que en las palabras de los achuar es el tsensak. El tsensak es lo que hace que un chamán se vuelva chamán. Y básicamente es una flecha, es un dardo alargado. También en estas ontologías manifiestas, pues obviamente vienen las representaciones de las deidades tradicionales, que también varían obviamente según cada cultura. En unas estará la anaconda, en otras estará el antílope, en otras estará el oso polar, etcétera, etcétera. Y hacer, digamos, el contacto con estas ontologías es el papel que puede jugar el chamán. Otra de los principios fundamentales y del que ya he hablado todo el tiempo es el del viaje extático, que básicamente es el acceso controlado y voluntario, que es, digamos, una diferencia cuando se habla de estados alterados de conciencia desde lo psicopatológico. Normalmente son estados a los que no se accede de manera voluntaria, que no son deseados. El chamán, los chamanes en este sentido, lo que buscan es acceder a este mundo, a este trance extático y controlarlo. Básicamente esa es su especialidad. Este viaje extático se puede, digamos, manifestar en algo que se ha llamado el vuelo chamánico, de cómo el chamán puede deslocalizar su conciencia, es decir, separar su conciencia del cuerpo físico y viajar en un mundo que, pues, digamos, en las concepciones occidentales es un mundo astral, un mundo espiritual, un mundo inmaterial, pero que, digamos, dentro de esta perspectiva es básicamente un mundo interior. El chamán está viajando dentro de tu propio imaginario simbólico, y puedes tanto ascender a los reinos del cielo como descender a los avernos y encontrarse ahí con monstruos, deidades, figuras, espíritus, etc. Otro principio es que es un cosmos estratificado. Básicamente, por lo menos tiene 3 niveles: un nivel intermedio en el que habitan los animales y los seres humanos, un nivel superior en donde normalmente están como las deidades benévolas, y un nivel inferior y profundo que está asociado, por ejemplo, al mundo de las cavernas y de las cuevas. Y por eso es que se interpretan los escritos y las figuras del Paleolítico en las cuevas como tal vez una forma o un método en la que los chamanes aprendían en esa época, y era metiéndose en la profundidad de esas cavernas. De hecho, el solo hecho de entrar a esas cavernas y estar aislado ya produce un estado modificado de conciencia y unas variaciones, digamos, eléctricas en el cerebro y químicas en el cerebro que hace que estos estados se manifiesten. Pero hay cosmos estratificados de hasta 9 u 11 niveles, en donde casi siempre son de manera vertical. Hay 7, digamos, 4 cielos hacia arriba, 4 infiernos hacia abajo y un nivel central. O incluso hay niveles en donde ya son como realidades paralelas, de este mismo nivel central, realidades paralelas.
Y bueno, y la otra característica, pues obviamente fundamental, es que toda actividad chamánica se realiza dentro de un estricto marco ritual y simbólico, ¿cierto? Digamos que esta ritualidad es importantísima porque básicamente el ritual es el que hace que el chamán pueda controlar y guiar su estado exaltado de conciencia y al mismo tiempo el de la comunidad. Normalmente el que accede a estos estados de conciencia es el chamán. En otras comunidades, en algunas comunidades hay personas que también, digamos, hacen parte de estos rituales chamánicos y también acceden a estos rituales chamánicos. En el sur de África está la comunidad San o los bosquimanos, una de las comunidades tal vez más antiguas, con una tradición, digamos, una memoria cultural más antigua del planeta, que son todavía nómadas, cazadores, recolectores. Obviamente que el contacto con Occidente ha transformado muchas de esas prácticas y ellos tienen unas formas de acceder a los espíritus o al mundo espiritual o a este mundo otro, a estas otras realidades a partir de la danza extática en la que se recongrega la comunidad, siempre en comunidad. Los rituales chamánicos casi nunca se realizan de manera privada, siempre son ceremoniales, sociales, en donde está la comunidad participando, y es una de las diferencias de los neochamanismos, por ejemplo, eh, y siempre tiene una finalidad social, totalmente social. Entonces se reúne la comunidad alrededor del fuego, se selecciona a lo que se vaya a hacer, digamos, se necesita curar una enfermedad de alguno de los participantes, el chamán comienza a danzar alrededor durante días sin comer, sin beber, sin parar, hasta que el agotamiento extremo hace que él entre en un estado de conciencia. Y cuando entra en ese estado trance de conciencia, normalmente las otras personas que han estado presenciando el acto del chamán también suelen entrar. Y hay varias técnicas, digamos, que muchos chamanes en muchas partes saben controlar para llegar a esos estados, y es, por ejemplo, el tornar los ojos hacia atrás. Tornar los ojos hacia atrás y digamos, fijar un pensamiento o una introspección muy profunda puede conducir a unos estados de conciencia que en ciertas comunidades son, digamos, especializados. El otro ámbito de la transculturalidad de lo que serían los chamanismos está en el de la iniciación, el aprendizaje y la transmisión de los conocimientos. Aquí tenemos un chamán de la comunidad San, de la que les acabo de hablar, de las danzas extáticas. La iniciación, pues básicamente es fundamental. O sea, si no hubiera iniciación, no habrían chamanes, obviamente. Entonces, todo el chamán tiene que pasar por un proceso arduo de aprendizaje. Básicamente, para que una persona pueda volverse chamán, se han identificado como 4 factores. Uno, el factor hereditario. Los abuelos fueron chamanes, los padres fueron chamanes, él hereda eso por linaje, sea paterno, sea materno. Un paréntesis acá, lo que se ha visto es que el gran porcentaje de las prácticas chamánicas son desarrolladas por hombres, pero también hay chamanas mujeres, que en algunas comunidades pues, son las que tienen el poder de acceder a estos mundos y de controlar, digamos, socialmente, políticamente y religiosamente las sociedades. Entonces, a nivel hereditario, se puede acceder a ser un chamán por un llamado divino. Este llamado divino normalmente puede manifestarse en medio de los sueños. Una persona tuvo un sueño, digamos, que lo desconcertó, se lo comenta al chamán de su comunidad y el chamán le dice, ese sueño es un llamado de los espíritus para que usted sea chamán. Por un lado, también puede ser, y efectivamente se ha comprobado, que hay enfermedades que sí están ligadas a lo chamánico. Entonces, digamos que la categoría de lo psicopatológico tampoco se desecha del todo. Y es que en ciertas comunidades normalmente, digamos, se ha llamado la epilepsia del lóbulo temporal, la que está asociada a las prácticas del chamanismo. ¿Qué pasa? Que ya la persona cuando comienza a tener estos ataques y comienza a tener estos ataques que son manifestaciones de lo divino, de lo espiritual, para que se vuelva chamán, ya después logra controlar sus ataques y ahí digamos que desaparece como categoría occidental la epilepsia para volverse digamos una categoría muy propia de chamán.
Otra de las vías de iniciación sería la designación social. Eh, Básicamente la comunidad dice como usted va a ser chamán aunque no quiera, ¿cierto? Aunque no tenga la voluntad para hacerlo, usted va a ser chamán y se lo llevan y lo entrenan durante muchos años. Casi siempre el entrenamiento dura por lo menos una década. Hay lugares en donde el entrenamiento puede durar mucho más. Y la otra, digamos, la otra vía de iniciación sería la de la decisión personal. Simplemente siento la vocación, sé que me puedo contactar con los espíritus, sé que puedo curar las enfermedades, sé que puedo ser un líder carismático, social, político, religioso, quiero ser chamán y se mete a aprender a ser chamán. Entonces estas son como las 4 que se han identificado en diferentes partes del mundo, pero hay algo como fundamental para esta iniciación y este aprendizaje, y es que todo chamán, para poder ser chamán, tiene que superar la crisis, por decirlo de una manera muy general y muy corta. Pero básicamente el aprendizaje chamánico se basa en una desestructuración psíquica. Sí, en una desestructuración psíquica, en donde se vive la experiencia de la muerte del ego, de la muerte incluso física, del dolor extremo, y solo el que logra superar, digamos, estos procesos es el que logra controlar el estado extático y el que logra ser un chamán. Esta superación de la crisis básicamente se ha interpretado, digamos, desde la psicología junguiana de una manera muy arquetipal, como es el descenso del yo a las sombras, al mundo de las sombras. Y allá en el mundo de las sombras te puedes encontrar con un animal. Es muy común la figura de los animales que llegan a devorar el cuerpo, a desmembrarlo, a quitarle la piel, a desollarlo, a repartir los huesos por todas partes, y ya es labor del iniciado volver a juntar todas sus partes para poder sobresalir de allí. Y se puede ver, por ejemplo, en el Amazonas, cuando te devora el tigre o te devora la anaconda, es porque estás accediendo a ese mundo, y si logras superar ese miedo, lo hace un chamán. Entre los esquimales, por ejemplo, se presenta el desmembramiento del cuerpo por parte de los osos polares, por ejemplo, o de los grandes mamíferos pues, del Ártico. Eh, y así, digamos, sucesivamente en la Nueva Guinea hay unos rituales iniciáticos de tipo chamánico que los han llamado los hombres caimanes, en donde la flagelación al iniciado les hacen unas incisiones en su piel para que luego eso cicatrice de manera abultada, y le crean unas figuras en la espalda que, digamos, asemejan las escamas del cocodrilo. Entonces son los hombres cocodrilo. Para que un hombre pueda ser guerrero en su comunidad, tiene que pasar por ese ritual de iniciación. Y ese ritual de iniciación normalmente lo está, digamos, guiando varios sabedores de las comunidades o los chamanes. Y es un ritual por el que tiene que pasar todo hombre y mujer también. Entonces, digamos que el dolor extremo de este tipo de flagelaciones hacen que mientras se le recitan los mitos en el que el cocodrilo ancestral te está devorando, si no logras superar al cocodrilo ancestral que te está devorando, no podrás ser de la comunidad y no podrás llegar a ser guerrero y no podrás llegar a ser chamán algún día. Entonces, básicamente se basa en el control del éxtasis, poder controlar el estado expandido de conciencia, poder controlar toda la imaginería mental que aflora en estos estados expandidos de conciencia y usarlas a voluntad. Básicamente esas son como las partes esenciales para el aprendizaje de un chamán en las comunidades. Y bueno, como para ir acabando esta primera parte sobre los chamanes en general, o el chamanismo en general, las funciones biopsicosociales que puede cumplir un chamán son diversas, son múltiples, no todas se dan en todas partes, pero digamos que suelen ser muy comunes, y entre esas está, bueno, la comunicación con el mundo otro, es la función elemental. Si un chamán no es capaz de comunicarse con el espíritu guía o el espíritu aliado, o las deidades o los monstruos
o las energías para poder luego venir aquí a manipular el mundo, no podrá nunca ser un chamán. La comunión con las deidades, pues encontramos que hay sistemas chamánicos que están muy ligados a lo religioso. Como les decía en el inicio, se considera como el chamanismo o que estos chamanismos se da más en pueblos cazadores recolectores, que se llaman sociedades simples, entre comillas, pues porque no tienen, digamos, unas actividades económicas industrializadas o que no tienen una estratificación social y política muy marcada, y que en la medida en la que avanzan, yo pongo entre comillas porque es un discurso un poco no muy colonial, pues el hablar de que hay comunidades simples y otras avanzadas, pero en la medida, digamos, que se van desarrollando los pueblos y ya se especializa, roles especializados y estratificación social y todo esto, se dice que entonces empiezan a aparecer otras figuras, como les decía ahorita, la del sacerdote, la de la medium, la del trance extático, la de la posesión, el trance de posesión, etcétera. Los sacerdotes, por ejemplo, pues digamos que en algunas comunidades pueden cumplir un rol chamánico, mientras que en otras no. Digamos que en Occidente el sacerdote no cumpliría, digamos, esos roles chamánicos, pero en comunidades como los Kogis o los Aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen, digamos, una sociedad más compleja en estos términos y que no necesariamente entran en estados catárticos, extáticos por medio de la ingesta de sustancias, aunque sí usan obviamente la hoja de coca como vía para conectarse con lo divino y con las deidades. Tienen una forma de control, digamos, de su cuerpo y de la respiración y de las emociones, digamos, muy similares a las que serían un chamán, aunque su función es mucho más sacerdotal. Una cosa interesante que se me olvidaba decirles en lo de la iniciación es que se ha considerado entonces que, por ejemplo, el control emocional de las emociones básicas, el control del miedo y del espanto es fundamental para el aprendizaje chamánico, y se ha evidenciado en algunas comunidades amazónicas que consumen, por ejemplo, el yagé, que para poder ser chamanes tienen que consumir muchísimo yagé durante muchísimo tiempo y de manera muy reiterada. Básicamente lo que importa no son las visiones o la experiencia alucinatoria que pueda tener el chamán, aunque obviamente influye, ni la purga física que pueda provocar, sino más que todo el control de las emociones, el control del miedo a enfrentarse a estas experiencias. Bueno, otra de las funciones biopsicosociales del chamán es las visiones del futuro, proyectar un futuro, planificar el futuro, lo que hablábamos ahorita como una función adaptógena del chamanismo. Normalmente se lee coloquialmente que es adivinación del futuro, pero más que una adivinación del futuro, es una proyección del futuro, de mirar posibilidades de comportamiento, posibilidades frente a ciertas crisis que puedan advenir, posibilidades de solución a los problemas. El diagnóstico terapéutico y la cura terapéutica, claro que sí, es como la función que más se resalta en Occidente, en las visiones neochamánicas de Occidente, y es esa función sanadora, curanderil de los chamanes. Pero se ha visto que en muchos lugares, pues, por ejemplo, el consumo de enteógenos, que es tan popular en este momento en las ciudades y que se accede a él con el interés de sanarse, se ha visto que las comunidades lo utilizan no tanto como medio para sanar, sino como medios para diagnosticar. Ya la sanación viene por otro tipo de métodos y de terapias, de masajes, de plantas, obviamente, de baños, de dietas, etcétera. La organización del mundo mítico, del mundo religioso, la organización del mundo social y político, básicamente pues es un líder carismático social, el chamán, entonces digamos que sobre él recaen esas funciones. También hay que hacer una aclaración, y es que hay muchas comunidades en donde es difícil encontrar esa figura del chamán porque varias personas ejercen esos roles. Entonces hay uno que está encargado de curar, pero hay otro que está encargado de hacer los cantos para invocar a los espíritus para que llueva, y hay otro que está encargado de hacer los cantos para, no sé, para pronosticar el futuro. O sea, son divisiones que se pueden hacer dentro de las mismas comunidades. No siempre hay un solo chamán que oficia absolutamente todas.
la comprensión mítico-religiosa del mundo o la comprensión de las bases fundamentales de lo sagrado y del acceso a lo sagrado, que son las que estructuran la realidad, ¿cierto? Entonces, el poner ciertos tabús, cuando no se pueden comer ciertos animales, cuando no se pueden tener relaciones sexuales, cuando se tienen que hacer dieta y cosas de este tipo, que están ligadas a una concepción religiosa mitológica. La resolución de los conflictos, esta es una muy común y que se ve mucho en este momento en las comunidades del Piedemonte y del Valle del Sibundoy, por ejemplo, cómo los chamanes comienzan a resolver sus conflictos internos y sus conflictos también externos con otras sociedades y con el mundo industrializado que quiere metérseles con proyectos de minería y de petróleo, de extracción y este tipo. Cómo se utiliza el conocimiento chamánico para poder solucionar esto, para poder, venga, sentémonos, tomémonos una totumayaje y conversemos qué posibilidades hay de solucionar esto. O entre la misma comunidad, un caso que es muy reconocido en Aponte, en donde el narcotráfico había tomado el pueblo y la comunidad inga había quedado, digamos, inmersa en ese conflicto. Y a partir de la negociación entre chamanes y varios chamanes de diferentes aldeas, digamos, cercanas, se comienza a hacer una transformación social en el sentido de que muchas familias estaban sembrando coca y dejaron de sembrar coca para buscar otras alternativas de siembra. Incluso han servido de puente para dialogar con ciertos grupos ilegales, militares, que estaban metidos ahí para que, venga, respétenos este pedacito de tierra que es nuestro. Entonces digamos que es otra de las funciones propias de los chamanes. Para eliminar la brujería, es muy común que los chamanes digan que las enfermedades son causadas porque se le hizo un maleficio a alguien, porque otro chamán le mandó una brujería, le mandó un sensac, una flecha, un dardo, o que lo poseyó un espíritu. Básicamente son como las explicaciones para las enfermedades. Pero además también una de las funciones de los chamanes es ejercer el mal. Y se puede leer en muchas de las narraciones de los indígenas. También me remito en este momento a los del Piedemonte amazónico y el noroccidente del Amazonas, en donde las batallas entre chamanes eran permanentes, constantemente, en donde todos los días cualquier cosa que sucedía, la explicación era un chamán de tal aldea está haciendo esto y la batalla en sus trances extáticos era para eso. Y la comunidad ver al chamán pelear dentro de su trance extático con otros chamanes, digamos que le brinda la seguridad de poder tener ahí como ese control social. Digamos que en últimas, estas son como las funciones, podrían, digamos, desglosarse muchas más, por ejemplo, la predicción o el poder influir en el clima, que básicamente se hace también a partir de la interpretación de señales meteorológicas muy mínimas, de cambios en el viento, de pequeñas lluvias, de la lectura de las nubes. Todo este tipo de lecturas muy mínimas y de señales muy mínimas de la naturaleza el chamán es especialista en leerlas para poder predecir o poder influir para que llueva. Entonces digamos que de manera general esto sería lo que se conoce como chamanismos, muy debatido, muy criticado. Tiene que relativizarse siempre. Siempre es mejor pensar el chamanismo como una categoría antropológica y no tanto como un sistema de creencias único, solo que es una categoría antropológica que se puede, digamos, ver, plantear en muchas y muy diversas culturas porque tienen estos principios, digamos, transculturales que yo acabo de referir. Pero bueno, entonces, como para dar paso a esta segunda parte, pues vivimos en un momento en el que las redes sociales, el internet, la globalización, todos estos procesos nos están, digamos, saturando de información, nos están saturando de cosas y pues los chamanismos no son ajenos a eso. Vivimos en un momento en donde por internet puedes pactar una cita para ir a visitar un chamán, puedes pactar una cita para ir a tener una experiencia espiritual en el Amazonas, o puedes viajar a Siberia y que allá te reciba
un chamán con toda su parafernalia ritual, y todo esto, digamos, englosado en ese discurso occidentalizado de la nueva era. Entonces, le doy el paso a Stephanie para que nos hable en este momento de lo que son los neochamanismos contemporáneos. Bueno, buenas tardes. Como había dicho Alejandro al comienzo, yo me llamo Stephanie Barrera, estudio sociología en la Universidad de Antioquia y me he interesado desde hace algunos años por este tipo de temáticas. Agradezco el hecho de que estén acá y porque cuando venía hacia la charla venía pensando como quiénes iban a ir, a quiénes les interesa el tema, por qué se interesan por el tema. Entonces, digamos que ya que hemos abierto como la posibilidad de revisar un poco qué es el chamanismo o de qué manera se puede como estudiar de una forma un poco más conceptual el chamanismo. Alejandro pues hizo como la introducción y todo ello que hemos estado conversando. Ahora yo voy a hablarles sobre neochamanismos contemporáneos, que básicamente es algo de la vida cotidiana, de la vida actual, de lo que llamamos contemporaneidad y que está, digamos, asociado a un montón de procesos que son generales, mundiales y que de cierta forma tendientes a una forma de universalización, por decirlo así. Entonces, bueno, antes de hablar de qué es neochamanismo o qué se entiende por neochamanismo, quisiera contextualizar un poco y allí les puse como estas imágenes porque me parece un poco más práctico. Cuando yo busco en Google qué es religión, las imágenes que me aparecen básicamente son esas dos de arriba. Pues muchas imágenes, ¿verdad? Pero esas dos imágenes que están allí, la del sacerdote con la Biblia y estas de las tres religiones como más representativas, son una de las muchas imágenes que aparecen cuando hablamos de religión. Y no es una concepción que esté solamente en Google, sino que es una concepción popular e incluso fue por esa la razón que busqué desde el buscador Google, que todo lo sabe y lo puede, sobre esos dos conceptos. Entonces, lo interesante como del tema es hablar entonces de la religión como una forma, esta forma institucionalizada, y cuando busco espiritualidad, que es como un concepto mucho más New Ager, como un concepto mucho más actual, entonces aparecen estas imágenes como de bienestar, como de budismo, como de trascendencia, de meditación, que digamos se puede explicar desde diferentes formas, por decirlo así. Entonces, para poder hablar de neochamanismo tenemos que hablar de religiones institucionalizadas y no institucionalizadas. Digamos que es un proceso bien largo hablar de esto porque hay libros enteros, gigantes, que hablan del tema, ¿verdad? Pero voy a tratar de dar una pequeña introducción para que podamos entender el neochamanismo hoy. Entonces, contrario a lo que se presagiaba, grandes pensadores de siglos pasados, mejor dicho, desde antes de la Ilustración, del Renacimiento, de la modernidad, ¿verdad? Ya se venía pensando unas formas diferentes de ver el mundo, otras cosmovisiones, y la modernidad de cierta forma abre paso a un montón de alternativas respecto a lo político, a lo social, y digamos que en esa forma de asumir de que se iba a deconstruir el mundo, que se iba a desencantar el mundo, porque la religión ya no iba a existir, porque iba a ser reemplazado por la razón, por la racionalidad occidental, porque a final de cuentas es Occidente nuestra mayor influencia respecto a todo ese tipo de aspectos. Lo que vemos en la vida de hoy, en la vida cotidiana de hoy, no es la desaparición de lo religioso, es realmente la emergencia de nuevas espiritualidades que están enmarcadas dentro de procesos que no están, digamos, no son institucionales. Entonces, en estas nuevas alternativas o en estas nuevas religiosidades espirituales o espiritualidades alternativas se encuentran los neochamanismos, que es lo que posibilita que hoy en día la mayor parte de las ciudades principales de Colombia se encuentren llenas de personas que van a hacer tomas de yagé, a rituales de mambe, a rituales de yoga. O sea, es que es una conexión que tiene que ver con la globalización, con los procesos de modernidad o lo que llamamos hoy modernidad tardía. Bueno, entonces ahí como que pueden ver
eso es como un ejemplo de imágenes que nos podemos encontrar cuando buscamos espiritualidades. Entonces, digamos, puse como el subtítulo otras, entre comillas, ¿verdad? Porque de cierta forma esas espiritualidades hacen referencia a una otra edad que es vista desde el occidente. Claro que en eso ya vamos a ahondar en un momento. Bueno, entonces dice que las nuevas religiosidades y la nueva era. La nueva era, ahí pues pongo como una pequeña definición. Dice, la nueva era es por principio una corriente heterogénea en sus manifestaciones y semánticas. Se caracteriza por una ideología occidental crítica que se expresa en términos de un esoterismo secularizado. Y como producto del proceso de globalización, constituye una comunidad de sentido de orden transnacional, con implicaciones religiosas y aspiraciones globales. La nueva era se funda en la combinación de elementos de diferentes culturas, cuya intención es crear una nueva forma de ver y comprender y actuar en un mundo globalizado. Básicamente, lo importante o lo interesante de la nueva era es que precisamente es una de esas categorías que les encanta a la gente de las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, hasta psicólogos. Muchos de ellos, digamos, nos preguntamos por la nueva era, es en la medida de que pareciera de que lo de la nueva era no tiene mucha importancia para lo académico, pero lo importante del tema o lo que está causando relevancia, por decirlo así, es que se torna en la vida práctica. Entonces, todas estas ideas de espiritualidad y de religiosidad alternativa no son otra cosa sino como una manifestación de que el ser humano básicamente podríamos pensar que no puede vivir sin algún tipo de religión o religiosidad o espiritualidad o trascendencia en la medida de que no hemos sido capaces, a pesar de tener toda la ciencia y la tecnología que hoy por hoy nos hace civilizados y modernos y todo ese tipo de discursos de Occidente, es que básicamente no hemos podido responder con certeza, por decirlo así, las preguntas ontológicas. Entonces, digamos, en esa búsqueda de sentido en el que nos habitamos hoy, pero sin, digamos, sin esa forma legítima e institucionalizada que fue en su tiempo el catolicismo, el protestantismo y otro tipo de religiones, digamos, que marcaban de cierta forma o le daban un sentido a la vida de la gente. Entonces, digamos que eso es lo que ha hecho apertura de estas nuevas religiosidades o estas nuevas formas de ver el mundo, cosmologías, y se han convertido en prácticas. Esa creo que es una de las razones o las justificaciones por las que hoy en día es importante hablar del tema y construir y repensarnos el tema. Bueno, neochamanismo. Entonces ahí tengo como una intención de definición así de manera como muy rápida: espiritualidad alternativa al discurso dominante, revitalización de prácticas indígenas por parte de personas no indígenas, conjunto de prácticas sincréticas, lo tradicional y lo contemporáneo. Digamos que hablar de neochamanismo sería realmente hablar de un montón de procesos que tienen que ver con lo geopolítico, con lo económico, lo social y lo cultural en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Pero yo hoy traje una pregunta como más puntual, por decirlo así, también pues por el tiempo, que es el por qué. Porque el día de hoy la gente, ¿verdad? Nosotros, muchos de nosotros, tenemos una tendencia y tenemos una curiosidad de buscar en estas formas alternativas o de valorar de una forma especial el indígena, pues digamos las comunidades ancestrales, los rituales ancestrales y la figura del chamán, que hace parte como un fetiche, no sé, como exótico de Occidente. Entonces, la pregunta del por qué creo que tiene mucho que ver, mucho de sociología para responderlo, o de ciencias sociales, en la medida de por qué, si décadas anteriores la figura del indígena era despectiva, lo tomábamos, pues digamos que hay demasiados textos que pueden evidenciar de que la figura o la imagen que se tenía del indígena o del chamán era despectiva, era de brujería, era de incapacidad racional, pues era realmente una figura que se contrapone a lo que vivimos hoy. Entonces, digamos que una de las hipótesis que se hacen hoy los pensadores desde la sociología, la antropología y pensadores o autores que están trabajando estos temas es precisamente pensar que debajo, digamos, de estos nuevos imaginarios construidos a partir, pues, como de lo indígena o lo proindigenista, de cierta forma hay un discurso
globalizado, hay un discurso occidental, es que es bien interesante porque es como que Occidente intenta hablar de un discurso que intenta desoccidentalizar. O sea, se quieren desoccidentalizar ellos mismos. De cierta forma, toda esta imagen, estas imágenes que tenemos respecto al indígena de hoy, al chamanismo, a los rituales ancestrales, no son una imagen independiente de la globalización ni de los discursos geopolíticos de poder. ¿Por qué? Porque vienen del norte global, efectivamente son de Occidente. Entonces, todo esto que es supuestamente contracultural y supuestamente antagónico al modelo capitalista y a la racionalidad occidental, no es otra cosa que otra forma de occidentalización. Es que es impresionante porque realmente lo que estoy tratando de decirles es que desde Occidente hay una crítica hacia Occidente, digamos hacia la espiritualidad de Occidente que hace de cierta forma o permite de que en el mundo de hoy hablar de religión es hablar de algo ya no tan bien visto como se podía, no sé, apreciar en el siglo pasado, por ejemplo. Entonces, digamos que una de las razones por las que la sociología intenta responder a esa pregunta del por qué es precisamente porque intentando caracterizar de cierta forma a las personas que van a rituales indígenas y las personas que hoy por hoy son las que, digamos, asisten a este tipo de charlas y a este tipo de encuentros y las personas que van a hacer tomas de ayahuasca o a rituales, por lo general, de acuerdo pues como a algunos datos, son personas clase media alta, con un intelectuales, personas por lo general que no pertenecen a comunidades ancestrales. Entonces digamos que eso es un punto de partida. Yo quiero aclarar, porque en una charla pasada sucedió algo, y entonces quiero aclarar de una vez, pues como para no entrar en discusiones, que no estoy nada en contra de las comunidades ancestrales, no estamos en contra de los rituales que se hacen en las comunidades ancestrales, no estamos diciendo tampoco de que las personas que van a ese tipo de actividades o ritos o sí, actividades como tal, lo hacen siempre por la misma razón. No es eso, sino que de cierta forma, es que uno se pregunta, o sea, estamos occidentalizados, eso es claro, ¿verdad? Pero una de las formas de ver el trasfondo de esto es uno preguntarse qué piensa uno de la persona de una comunidad ancestral, qué imagen se tiene del indígena. Entonces, cuando uno hace esa pregunta, incluso en lo personal, uno se da cuenta de que hay de cierta forma una tendencia mental a la homogenización de las comunidades, de pensar que hay un solo indígena, una clase de indígena, y de que en todas las comunidades hay, por ejemplo, chamán. Y es algo que no es real, porque, digamos, demostrado está que en muchas de las comunidades no necesariamente hay chamanes o la figura de chamán que se tiene. Entonces, digamos, el llamado desde esa perspectiva es a revisar o a ser un poco más críticos de acuerdo a los discursos hegemónicos occidentales. Es como que, digamos, Occidente de cierta forma está intentando radicalizar una imagen y, digamos, reconceptualizarla, resignificar la figura del chamán, que antes para nosotros no era lo que es hoy en día. Esa es la pregunta realmente de las ciencias sociales. ¿Por qué hay una tasa ascendente de personas que asisten a este tipo de proyectos, a este tipo de rituales a través de ayahuasca, y esto todo conectado a otro montón de espiritualidades? Porque resulta que no es solamente yagé o no es solamente ayahuasca o no es solamente lo indigenista, sino que hace días estaba en un taller, una cosa súper diferente pues a esto, no tenían nada, no hablaban de indigenismo ni absolutamente nada de esto, y una chica le decía a la otra que a ella le gustaba lo indígena, entonces comenzó a hablar del tema y terminó diciéndole como te invito a mi sesión de yoga. Esto no es una desconexión, o sea, acá eso no es coincidencia, realmente son conexiones internas dentro de todos estos procesos de globalización y los medios masivos, obviamente, que nos bombardean todo el tiempo de un montón de información y que de cierta forma, es que la pregunta del por qué es la no universalización del tema.
yo no creo, digamos, no estoy en contra de que se hagan procesos o se permitan procesos en los que el indígena pueda ser reivindicado y pueda ser valorado y podamos entender de cierta forma desde nuestra racionalidad occidentalizada que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de racionalizar. Sin embargo, lo interesante o digamos la pregunta es ¿por qué? Porque en estos momentos y por qué de esta forma. De cierta forma, esto es una homogenización de las comunidades, como les dije hace un momento, en la medida en que toda la riqueza heterogénea de cada una de las comunidades ancestrales de Colombia y de gran parte de América Latina y el mundo están siendo, claro, digamos, unificadas, homogenizadas por ese tipo de discursos que son meramente, bueno, claramente de Occidente. Bueno, imaginario de lo indígena, sabiduría ancestral en el mundo de hoy, racionalidad occidental y ancestral. Bueno, quizá una de las formas de poder especificar de que no me refiero a las prácticas tradicionales de las comunidades ancestrales es realmente definiendo de que los neochamanismos hacen parte realmente de una categoría de ciencias sociales, una categoría que intenta de cierta forma poder definir al otro. A ver, se los voy a explicar de esta manera. Occidente siempre ha sido como de cierta forma crítico, ha hecho autocrítica de lo que es, de la ciencia, de lo social, de lo político, lo económico, entonces se transforma en esos grandes procesos que han llamado modernidad o Edad Media, bueno, todo eso hace parte precisamente de una forma nueva o intentar otras formas de ver el mundo y de ver al otro. De cierta forma lo que hace este neochamanismo o ese discurso sobre lo indigenista o sobre valorar lo indígena, hasta qué punto esto se puede convertir en algo real y digamos hasta qué punto es esto algo que podamos ver con buenas intenciones, entre comillas, y no más bien como una forma de radicalizar al otro, en la que el otro sencillamente yo lo puedo definir, lo puedo resignificar. Sucede que, pues, por ejemplo, nosotros no somos de comunidades ancestrales, ¿verdad? Y que podamos identificarnos con ciertas prácticas pensando de que, bueno, son nuestras raíces y todo esto. Hasta que, digamos que ahí es donde está la crítica al asunto, ahí es donde debemos prestar como mucha atención. En la medida en que si nosotros pensamos que ese otro indígena o ese otro de comunidades ancestrales es como la imagen que tenemos o la imagen que Occidente nos ha vendido de esto. No sé si estoy siendo como muy clara con el asunto, pero digamos la importancia de este discurso es que precisamente el discurso de la multiculturalidad, de la democracia y de respetar a lo otro es un discurso homogenizante en la medida pues en que cuando digamos el Occidente intenta sacralizar lo comunitario ancestral es precisamente porque la pregunta es a ellos mismos. No está para nada mal de que las personas asistan a este tipo de encuentros de ayahuasca y de rituales indígenas porque en lo personal quieren hacerlo. Esto es totalmente aceptable y pues yo no estoy en contra de nada de esto, sino que las preguntas objetivas es precisamente para no universalizar estas temáticas, porque no es coincidencial de que tengamos este tipo de visiones y que estas visiones sean las que precisamente se transfieran desde lo idealizado o desde, digamos, esta imagen que se tiene o este imaginario del tema, sino que se pasa a lo práctico, a las políticas públicas y bueno, a un montón de otros aspectos que ya tienen que ver más como con el ejercicio práctico del asunto. Digamos que todo esto del neochamanismo también viene enmarcado dentro de las nuevas formas de
digamos, espiritualidad y la oferta o la mercantilización de las espiritualidades o las religiosidades. Por ejemplo, esos avisos que fue unos tomados, ¿verdad?, de internet, allí donde dice Sagrada Medicina del Yagé y bueno, encuentros de biodanza y de chamanismo. Lo que yo quiero que, digamos, pensemos o reflexionemos hoy, y que es lo que reflexionamos también en el semillero y en otros espacios, es precisamente que estas formas nuevas de espiritualidad también, digamos, son susceptibles como a la compra y la venta. Esta es una de las, como digamos, criterios para poder mostrar o para poder ir un poquito más profundo del discurso de que el indígena es ecologista, es espiritual, es sagrado. Eso no tiene nada de malo. En este caso, la pregunta no es si, digamos, no hay no hay un valor ético aquí, no es por una valoración, sino más bien por la objetividad del asunto. Yo en algún momento tuve como la oportunidad de ir a una comunidad, ¿verdad?, ancestral, a ver sobre tomas de yagé. Y casualmente, la gente que asistía a las tomas eran muchos extranjeros y sobre todo gente de la ciudad. Si uno se puede acercar a una caracterización de quienes consumen este tipo de espiritualidades o de prácticas, se da uno cuenta de que son personas, por lo general, de ciudades, de las principales ciudades. Entonces, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, bueno, ese tipo de ciudades. Y sobre todo que son personas foráneas. Digamos que muchos de estos encuentros se hacen en los pueblos o en las veredas donde se puede, digamos, tener un poco más contacto con la naturaleza y donde están asentadas algunas comunidades. Y lo interesante del tema es que las personas de la comunidad ancestral o de las personas que viven aledañas a los pueblos o a los lugares donde se hacen estas prácticas no son realmente las personas que van a las tomas. La gente que va a las tomas, por lo general, son personas de la ciudad con un capital social alto, con clases media alta. Yo no puedo decir o totalizar de que el fenómeno o la caracterización de la persona que va a ese tipo de tomas o de encuentros solamente hace parte de este tipo de personas o grupalidades. Porque digamos que siempre que sucede que hay una tendencia en las grupalidades clase media alta, pues termina descentralizándose y termina la gente, no sé, la clase popular y todo tipo de personas asistiendo o yendo pues como tal a este tipo de encuentros. Lo que pasa es que ese es uno de los criterios en los que nos podemos fijar un poco más y preguntarnos el por qué o el para qué de este tipo de procedimientos pues, rituales. Lo que vemos acá, por ejemplo, es muy interesante porque en la última imagen donde está ese montón de gente, decía como iniciación chamánica. O sea, me la encontré en una página muy interesante donde hablaban de que usted puede ser su propio chamán, de que usted puede iniciar un proceso educativo para ser chamán, para hacerse chamán. Y esto es ofrecido a personas que no son de comunidades ancestrales, claramente. Son personas con una vida, digamos que no, de las personas de la ciudad que estén interesadas en estos temas, que puedan y quieran participar de estos encuentros y que quieran saber o ser, de cierta manera, su propio chamán, entre comillas. Por ejemplo, esa diapositiva que es donde quise poner como todo lo central, porque el tema es bastante amplio y yo sé que de pronto los estoy bombardeando con un montón de cosas, pero es porque de verdad este fenómeno es global. Y no solo global, sino que le interesa a un montón de gente y un montón de gente se está preguntando qué está pasando. No es coincidencia de que las iglesias, por ejemplo la católica, cada vez sea, digamos, con menos frecuencia de gente, pues tenga menos adeptos y que todas esas espiritualidades o formas alternativas pues tengan nuevas como
aperturas y tengan mucho más gente que las religiones tradicionales de antes. Entonces, las preguntas que tengo ahí, o digamos las categorías, son como qué tipo de representaciones construyen los nuevos seguidores del Yaje sobre estas tradiciones, la resemantización del chamanismo bajo la apropiación de prácticas y creencias originales de los pueblos ancestrales a la luz de un ideal espiritual occidental, la revitalización de prácticas chamánicas en contextos no tradicionales, la sacralización y resignificación de la alteridad y el origen occidental de un discurso antioccidental. Bueno, creo que una de las cosas que más voy a problematizar, o que voy a intentar por lo menos pues como hablarles de esto, es el origen occidental de un discurso antioccidental, y tiene que ver precisamente con lo que les decía hace un momento. El origen, digamos, lo que nosotros pensamos, los que algunos estamos pensándonos respecto al tema, es que de cierta forma esta forma idealizada de ver al indígena, de ver al chamán y de ver a este tipo de prácticas no es otra cosa que una forma de sacralizar al otro, refiriéndonos al otro como América Latina o como algo que no sea el norte global o el occidente, por decirlo así. Entonces, digamos que este discurso o en este orden de ideas, la imagen que se hace occidente del chamán es una imagen exótica, mística, mágica y religiosa, donde suponen que la espiritualidad indígena y ancestral se contrapone al discurso occidental, capitalista y hegemónico, donde, como podemos intuir algunos y como hemos leído seguramente en varios de los textos decoloniales o sobre América Latina, es precisamente de una crisis ambiental, una crisis política, económica, ética, moral, donde básicamente podemos también asociar a una crisis de sentido personal de la humanidad entera, por decirlo así. Entonces, debido a esto, Occidente pensaría como en un otro o en ese otro, la pregunta por ese otro que no conoce, podría idealizar de cierta forma y, digamos, adjudicar a esa alteridad desconocida una especie de salvación. Y no salvación en una buena medida, no salvación en una forma bonita de que vamos a reivindicar todo lo que hicimos mientras colonizamos, no, no es tanto así. Es más bien una forma en la que se preguntan por el otro, pero al mismo tiempo se homogeniza al otro. Se homogeniza y ya teniendo, digamos, entre comillas, aprehendido al otro, entonces se puede catalogar, se puede clasificar, se puede dominar. Porque digamos que en parte lo que les estoy contando, dentro de lo que yo creo, hace parte de un proceso de culturalización y occidentalización que todavía continúa, que no es solamente desde lo económico y lo político, sino también desde lo cultural. Quería leerles por acá un aspecto que me parece muy importante. Hay muchos autores que trabajan el tema, afortunadamente. Entonces, decía la profesora Caicedo, creemos en la necesidad de hacer visible cuál es el orden geopolítico actual de las espiritualidades. La pregunta no es por el universalismo, sino por los criterios epistémicos que lo piensan y políticos que lo convierten en práctica. Por lo tanto, no se trata de encasillar estas manifestaciones actuales de neochamanismo como estrategias simples de un expansionismo ineluctable, sino más bien de comprender la complejidad de las relaciones de poder, desde donde se han construido las representaciones de la sociedad nacional, sobre los pueblos indígenas y los particulares diseños interétnicos que se elaboran en este campo. Diseños que, por supuesto, se actualizan constantemente para las múltiples ficciones que hacen posible esta misma interetnicidad. Entonces, es como bien interesante porque básicamente el discurso de Occidente lo que crea también es una forma en la que el otro, que es el otro indígena, para ser auténtico, entre comillas, tiene que comportarse como es definido desde el Occidente, o tiene que ser, digamos,
debe estar dentro de todas las pautas del imaginario occidental y de cómo dice el mundo que debe ser el indígena. Entonces, en esa medida, el único que no tiene derecho a, digamos, a tener otras alternativas y ver otras formas de experiencia y de espiritualidad es precisamente el indígena, porque a este es, digamos, relegada la posición de una autenticidad o un antisincretismo que le relega, digamos, socialmente a estar en una posición o en una sola vía. Es como pedirle, es que es muy interesante porque cuando uno va o cuando uno asiste, ¿verdad?, a un ritual donde participa un chamán, uno espera de que tenga como toda la parafernalia, ¿verdad?, como todo el atuendo necesario para que eso sea un verdadero ritual indígena. Resulta que en muchas comunidades, cuando ellos hacen rituales para ellos mismos, la ropa que visten es totalmente normal, pues es ropa como esta, como estamos vestidos acá. Es precisamente porque no podemos intentar pensar de que las comunidades están dentro de una burbuja y que no son permeadas y que nunca han sido permeadas por la modernidad. Precisamente estos procesos de, digamos, culturización o de globalización han permeado de cierta forma también en las comunidades. La cosa es que tenemos una tendencia hoy en día a que lo tradicional persista. Y lo tradicional es definido por nosotros. Entonces, esperamos siempre de que en este tipo de rituales o en este tipo de encuentros ancestrales haya un orden lógico que está enmarcado dentro de nuestras racionalidades, racionalidades que por otro lado vienen de cierta forma influenciadas por los medios masivos de comunicación y por todos estos discursos que ya son casi universalistas respecto al tema. Por ejemplo, dice que la evolución espiritual es en una visión del mundo y del ser humano que encuentra en la transformación de las conciencias individuales la solución del estado de crisis del mundo moderno. Es este justamente el principio constitutivo del movimiento transnacional denominado Nueva Era. A ver, ahorita que les estaba contando acerca de la Nueva Era realmente es un movimiento contracultural que surge a partir de mayo del 68 y es básicamente una forma idealizada de intentar transformar el mundo y de expresar, digamos, en términos de esoterismo secularizado, nuevos procesos que permitan entender la vida y entender las formas no materiales de existencia, porque bueno, si hablamos de espiritualidades, nos metemos en campos que la academia todavía tiene como ciertos prejuicios y ciertas preguntas también respecto a ello. Creo que una de las razones por las que es importante hablar de esos temas, y lo decía pues como al comienzo, es que básicamente, o sea, la pregunta es ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Si las espiritualidades de hoy tienen de cierta forma una conexión interna por allí, donde se puede conectar el yoga y no sé, y como charlas lunares y otro tipo de, no sé, como alternativas, que creemos alternativas y que creemos ser autónomos, individuales, modernos. Digamos que todo esto es pertinente para un análisis y para realmente repensarse ese tipo de aspectos, es precisamente porque son discursos que hacen crítica a lo occidental, pero son, digamos, la contracultura es más moderna o es ultramoderna en comparación con la modernidad. Entonces, estas formas que, entre comillas, intentan deconstruir toda esa legitimación que hay sobre aspectos como las espiritualidades y otro tipo de aspectos occidentales, o bueno, de la vida cotidiana, tienen que ver precisamente con procesos donde se juega a un discurso que está por debajo de todo eso que creemos deconstruido. Y es, digamos, a eso lo que llamo la atención en el día de hoy respecto pues como a lo del neochamanismo. No sé si, yo quisiera que esto fuera más como una conversación, porque ese tema es bien complejo y bien pues amplio
digamos que para entender un poco lo que las 12 hojas que tengo acá y que de las que no estoy diciendo nada, sino como solo una página, creo que digamos el llamado es porque está sucediendo en el día de hoy, o sea, sucede hoy y las prácticas son frecuentes. Todos o casi todos tenemos algún amigo, conocido o sí, familiar que haya dicho que ha ido, por ejemplo, a una comunidad a tomar ayahuasca o nos han invitado de alguna forma, siempre pues como que siempre hay gente que ha dicho, ay, yo fui, fue una cosa espectacular, me encontré conmigo mismo. Digamos que como que el llamado a esto no es decir como que usted no vaya o que no experimente o que no tenga razones personales o que usted no tenga conciencia para poder decidir si va o no a un tipo de ritual de estos, sino que digamos la pregunta implícita, o bueno, más bien explícita porque les he hablado mucho de eso, es el por qué se va a ese tipo de prácticas y por qué hoy todo el mundo quiere ir, si décadas anteriores nadie, pues digamos que esto viene más o menos desde los 90, en donde Bogotá sí se practicaba y era solo para la élite. Ahora, hoy en día, casi todo el mundo tiene acceso porque, no sé, en Río Negro, en Marinilla, en Santa Elena, hay un montón de lugares donde se pueden hacer tomas y se pueden hacer, digamos, como la conexión con ese tipo de rituales que hoy por hoy, pues, nos invaden de cierta forma el pensamiento y la vida, porque también estos son cosmologías. La pregunta, entonces, como les decía, es el por qué la gente ahora quiere ir a yoga y por qué quieren al mismo tiempo estar bien, porque digamos que eso tiene una relación también con el bienestar. De cierta forma, para las personas nativas y bueno, para los mestizos, el hecho de ir a tomar ayahuasca es de cierta forma encontrar un remedio, porque es la cura. Solo que cuando digamos, pensamos en esta forma de cura o esta forma de poder entrar de cierta forma a esa cultura que no es nuestra totalmente, porque pues no somos de una comunidad ancestral, no crecimos allí, de cierta forma es como pretender que vamos a decodificar una cultura milenaria en unos segundos, de que podemos ingresar a una toma, de que podemos hacer una toma de la misma forma que lo hace una persona del, no sé, una persona de la comunidad Kamensá o, no sé, de cualquier tipo de comunidad ancestral. Entonces, es un llamado más bien a cómo pensarse estas nuevas formas que intentan sacralizar eso otro o esa espiritualización de lo indígena y de lo chamánico, sobre todo porque estamos en esto que se llama modernidad tardía o contemporaneidad, no sé, como a algunos autores les gusta llamar. Entonces, pues es básicamente como eso lo que queremos trabajar y lo que queremos expresar. Entonces, no sé si tienen como alguna pregunta.